¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Día martes y por supuesto día de show en GSN en español. ¿Qué tal, Bernat? Muy bien, feliz de tenerte aquí porque esta semana se ha publicado el informe anual del sector de la bicicleta y lo analizaremos porque no sé si estamos en crisis o es una transformación. Aparte también se celebró el SEATTER en California y os traemos algunas de las novedades que no visteis en el vídeo de ayer. Sí, y luego tendremos todo lo de siempre, así que metemos globo y arrancamos. Estamos preocupados. Este año se han vendido en España más de 1 millón de bicicletas, pero las ventas han caído en un 12,8%. Y esto no sé si es que estamos en crisis o hay una transformación. Bueno, siempre hay que ver también con qué se está, digamos, comparando, ¿no? Tuvimos unos años realmente de locura con el tema de la pandemia, ¿no? Donde ese año se batieron todos los récords, hubo fábricas como Shimano que no llegaban a abastecer y otras fábricas que incluso decidieron abrir más fábricas para poder abastecer. Y claro, ahora todo lo que sea comparar con eso siempre son pérdidas. Sí, porque llevamos unos años que la línea va bajando. Si lo comparamos con el 2019, hay una mejoría bastante contundente. Es un aumento de un 23,7% en lo que hace a las ventas. Entonces, yo creo que es un momento de estabilización, no es un momento de crisis, aunque sí que puede ser que, bueno, la situación global, ¿no? La inflación, los precios también, pues haga que antes si comprábamos cosas cada 2 años, pues ahora nos lo pensemos un poquito más. Sí, seguramente los precios que están las bicicletas hoy en día, no solo las bicicletas, sino componentes, accesorios, etcétera, etcétera, todo no ayuda, ¿no? Y más cuando, bueno, estamos en ese consumismo que vemos, bueno, cosas nuevas constantemente. Nosotros, ¿no? Hacemos programas mostrando cosas nuevas constantemente y realmente a los precios que están no ayuda. Pero bueno, creo que mucha gente ha decidido meterse en el ciclismo, sobre todo en la pandemia, y siguen practicando el ciclismo, pero no tienen la necesidad de cambiarse la bicicleta todos los años. Una por los precios y otra porque realmente no hace falta, ¿no? Tenemos una bicicleta que es totalmente funcional, anda bien y para el tipo de ciclismo que hacemos nos alcanza. No todos quieren, digamos, tener la última bicicleta o el último grupo electrónico o las últimas zapatillas. Sería muy interesante ver de toda esa gente que durante la pandemia se apuntó al ciclismo y a practicar este bonito deporte, ¿cuántos de ellos siguen? Y si alguno de vosotros es uno de estos, dejárnoslo en comentarios si seguís practicando este deporte, qué es lo que os ha enganchado, porque bueno, creo que también es interesante, ¿no? Saber ese dato. El informe recoge, vamos, muchas estadísticas, puedes ver cuáles han sido los segmentos, las modalidades más afectadas. En mountain bike ha bajado mucho más las ventas que en comparación carretera y gravel, y también las bicicletas urbanas no terminan de despegar aquí en España, y esto ellos lo recriminan a que las políticas tampoco son amigables. Ah, sí, correcto, no me salía la palabra. En otros países, comprar una bicicleta eléctrica que tú vayas a utilizar para moverte en tu día a día está bonificado, sacan impuestos, hay una reducción fiscal. Aquí en España aún esto no lo tenemos y no sé en el otro lado del charco la situación cuál es, pero bueno, en general este informe yo creo que si lo ves con un poco de perspectiva, la conclusión que sacas es que hay una transformación, estamos mejor que en 2019 y que el pico ese de la pandemia, vamos, hay que sacarlo de todas las estadísticas porque es irreal. Sí, yo creo que sí, al final se llegaron a un récord de venta, pero que en una situación que no era normal. Lo que sí está claro que mucha gente que compró cosas en la pandemia, lo que habrán vendido son los rodillos. Porque ya realmente en esa época no había, nosotros me acuerdo que teníamos que grabar y en ese momento Elite era, digamos, patrocinador del canal y no tenían rodillos para mandarnos. O sea, éramos 3 presentadores y tenían solamente un rodillo, era realmente increíble. Pero bueno, hablando de rodillos, ya que has sacado el tema, este miércoles me toca a mí hacer rodillo, estaré en la salida de Swift que organiza cada semana GC en español y mira, ya lo aprovecho ya que lo has dicho.
Y a mí la semana que viene. Así que apuntados. Nada. A las 7, ¿no? Sí, exactamente. A las 7. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Las ventas yo creo que es como en casi todos los rubros, ¿no? Van subiendo, bajando, dependiendo el año, no sé, el cambio de edad. La gente tiene otros gustos. No todo el mundo quiere comprar bicicletas al mismo tiempo, no todo el mundo quiere pasarse al ciclismo sí porque sí este año. Entonces yo creo que al final todos estos números hay que agarrarlo un poco con pinzas, y más que, bueno, cada uno de estas empresas ha hecho su, digamos, su proyecto a largo plazo o su proyección de ventas. Entonces, bueno, muchas veces eso de pérdida o ganancia es un poco relativo. Sí, y esto se pregunta a las marcas, a la industria, pero también queremos saber vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cómo veis la situación? ¿Hay crisis? ¿Hay transformación? Dejárnoslo en comentarios, que seguro que más de uno de vosotros nos da una buena opinión. Sí, donde no hubo crisis fue en la Cioter de Estados Unidos. Realmente se han presentado cosas increíbles. Acá en Girona tenemos la Cioter de Europa, que realmente está muy bien, pero digamos que los papás son la Cioter de Estados Unidos, donde es un evento realmente espectacular. Ahí estuvo Alex y encontró cosas muy interesantes. Pueden ver el vídeo que hizo Bernard, que se publicó en el día de ayer, pero nos quedaron algunas cositas más que queremos mostrarles. Sí, y empecemos con esta bicicleta. ¿Os suena la marca Bridge Bikeworks? Seguramente no, porque a mí tampoco me sonaba, pero empezamos a indagar porque Alex la vio allí y es una bicicleta hecha en fibra de carbono, pero lo más curioso es que las roscas del eje de pedalier están moldeadas directamente en el carbono. Y esto, no sé yo, puede tener su riesgo. Bueno, seguramente, al final estamos acostumbrados a que la parte de las roscas, incluso de un cuadro de fibra de carbono, salvo que sea press-fit, es, digamos, de acero, aluminio, dependiendo del material que elijan. Entonces, claro, tener una rosca en fibra de carbono nos puede dar ciertas dudas, y seguramente tengan un buen servicio de garantía. Sí, pues estas mismas dudas también las tenía Alex. Pregunto allí, la marca le dijo que están vendiendo unidades de esta bicicleta, una bicicleta que el cuadro, únicamente el cuadro, cuesta $5.999, y si la quieres ya montada con un Ultegra D2 se va a $12.499. Bueno, seguimos con una Sinelli, una bicicleta clásica que también estaba en esta feria. Estamos hablando de la Sinelli Nemo, una bici que vimos anteriormente acá en el canal, pero bueno, algunas de las características de este tipo de bicicletas que siguen siendo bicicletas retro, pero que con todo lo moderno hoy en día, como por ejemplo el eje de pedalier, el T47, ¿no? Luego de que se utilizó mucho el press-fit, también aparecieron los famosos problemas del press-fit, los ruidos, etcétera, etcétera. Apareció el T47, que es un eje de pedalier que al final lo que permite es poder tener un eje de bielas más ancho. Si no, estábamos limitados siempre a tener el eje de Shimano. Así que bueno, es una de las novedades que trae también esta bicicleta. Sí, porque es que combina lo clásico con lo moderno y utiliza tubería Columbus de acero, así que han cogido lo mejor de cada año. Ahora vamos a una bici que ellos dicen que es gravel con alma de mountain bike, pero yo diría que es una mountain bike con alma de gravel. Estamos hablando de la Lee Kugan Innova, una bicicleta que se utiliza para mountain bike, pero en este caso le han hecho un setup distinto con un manillar de gravel y queda, no sé, curiosa. Bueno, ya la vimos, ¿no? En Unbound, Sí. este año creo, y el año pasado fue que vimos que llevaban una Santa Cruz, ¿no? Sí, en Leadville, en Leadville, Okay. Sí, Keegan... Sí, por eso. Sí. Llevaban una bicicleta. Al final, bueno, es una bicicleta que no tiene un sistema trasero de amortiguación en sí con un amortiguador, pero sí que lo hace con unas placas de carbono, ¿no? Entonces, claro, volvemos a lo mismo, es una bicicleta gravel, entre comillas, doble suspensión, que nos ofrece hasta 30 milímetros de recorrido en la parte trasera, dependiendo, digamos, lo que hayamos elegido. Y entonces, claro, bueno, están innovando, ¿no? Han visto que esto de utilizar cuadros de mountain bike en bicis de gravel para cierta gente le funciona,
y bueno, lo están aprovechando. Sí, y esta placa que decías de la suspensión trasera tiene unos insertos de elastómero, si no me equivoco, sí, que puedes ajustar y la dureza es mayor o menor, así que también te permite ese pequeño ajuste, ¿eh? Una bicicleta versátil, podríamos decir, ¿no? O bueno, un monster bike, ¿no? Bueno, no es la primera, no es la primera, pero sí que, bueno, no es en sí una doble suspensión con amortiguador, sino que se aprovecha de esta suspensión y, bueno, obviamente reduce el peso, ¿no? Comparándolo, no sé, con una doble suspensión normal. La Santa Cruz que habíamos visto o otras bicicletas que hemos visto, por lo general suelen ser cuadros rígidos. Sí. Ahora hablemos de seguridad, porque la gente del Laser ha lanzado un nuevo sistema de protección en sus cascos que se llama Kinetic Core, que lo que hace es que tiene una protección contra los impactos rotacionales integrados, y esto lo han conseguido pues reduciendo el material, pero sobre todo con la forma que le han dado, lo que hace es que se deforme más rápido, se rompa. Eso yo creo que, bueno, es un... No quiero decir inconveniente, pero bueno, si se rompe tan rápido, ellos dicen que es porque protege más. Tendrá su sentido, pero sobre todo, aparte de mejorar la seguridad, han conseguido que tenga una mejor ventilación y que reduce el material que utilizan para fabricar el casco. Sí, seguramente al tener una mayor absorción digamos, del impacto hace que nosotros, nuestra cabeza pueda sufrir menos. Incluso no utilizan el famoso MIPS, que era el que se había estado utilizando hasta el día de hoy. Estamos hablando que es un casco más para uso urbano. Y aparte de eso, tiene otra función que es, sus partes son intercambiables, ¿no? Sí, del Ecolock, ¿no? Se llama, que esto es otro sistema que han inventado también, que el Laser es una compañía que está dentro del grupo de Shimano, y lo que te permite es que cuando el casco o alguna parte se rompe, se tiene que cambiar, se desmonta y la puedes cambiar y reciclar esas partes. Nada mal. Bueno, no está mal. Y para terminar, vamos con las herramientas de Partool, que bueno, han presentado en esta feria algunas herramientas nuevas, como una que tienen para poder sacar las diferentes tapas de las horquillas de suspensión y de distintas marcas. Algo que, bueno, es un proceso delicado, ¿no? A la hora de sacar estas tapas. Obviamente que se hace con la herramienta correcta, porque si no podemos estropear el material y las horquillas cuestan lo suyo. Sí, y es que Partool piensan en todos los problemas que nos podemos encontrar cuando estamos ahí trabajando con nuestra bicicleta, y ¿a quién no le cuesta el apretar o sacar el tornillo que aguanta los portabidones, o zonas así complicadas donde una llave no entra bien, no puedes hacer bien palanca? Pues han sacado una herramienta más pequeñita, más compacta, sobre todo para esos orificios, esos puntos más complicados de trabajar. Pues es súper sencillo, la pones. La única duda que tengo ahí, la pediremos para trabajar con ella, que es la palanca, si puedes hacer suficiente fuerza, porque es así redondita y lo que hace es, está imantada, metes ahí la I en el número que toque y entonces puedes apretar o aflojar el tornillo. Bueno, o lo que portabidones tampoco hace falta apretarlo mucho, que si no después se rompe el cuadro. Luego también tenemos el tronchacadenas, el cortacadenas CT15, un modelo nuevo que han sacado, que es digamos universal y compatible con todo tipo de cadenas, y bueno, es bastante curioso. Sí, porque es muy americano, ¿eh? Tiene un mango como de pistola, y aparte también en la parte inferior del mango tienes todos los pins para luego volver a montar la cadena. Bueno, la verdad que es muy... ¿Será de Texas? Sí, seguramente, un diseño muy americano, muy chulo. Y por último, unas pinzas, que esto no es ningún invento, pero ahora Partool lo ha sacado, que para aquellos que os cuesta sacar el neumático, montarlo y tal, pues va a hacer que eso sea más fácil. ¿Cómo has dicho antes que se parecían estas pinzas? Una pinza de perro, que usan los chapistas. Es como una pinza de perro, pero un poco más grande y que bueno, que en este caso abarcaría toda la cubierta. Sí. Estas han sido algunas de las novedades que encontramos allí en el Sea Otter. También ese informe sobre las ventas y la situación del mundo de la bicicleta. Ahora, como siempre, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido? Dejárnoslo aquí abajo en la sección de comentarios. Y
Y ahora sí, comenzamos con los breves, no tan breves. Sí, y empezamos con la París-Roubaix. El Tour de Flandes la semana pasada no lo comentamos, pero seguramente que ya habéis visto resúmenes, la exhibición de nuestro amigo Tadej Pogačar. Y en París-Roubaix tenían otra batalla entre Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar. Y prácticamente fue así hasta que Tadej Pogačar cometió un error. Yo creo que los dos corrieron muy bien a la perfección, con la carrera siempre de cara. Y en ese momento se decidió la carrera. Después, en las entrevistas post carrera, dijo que vio las motos y se pensaba que tenía que ir recto. Y pues, por eso entró pasado en esa curva. Bueno, también entró pasado porque venían con el viento a favor, había hecho un ataque y venía demasiado rápido. Una lástima que Mads Pedersen pinchara ahí en ese momento tan clave, en un momento donde venían dos corredores del Alpecin, venía Pogačar, venía también Pedersen y bueno, lo dejó un poco fuera de juego. Un corredor que demostró durante todo el día que tenía buenas piernas y al final nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Vimos a un Wout van Aert luchar mucho, no en su mejor nivel, algo que también le pasó en el Tour de Flandes, ¿no? Lo vemos que empieza, entre comillas, a mejorar muy al final de la carrera, así que, pero bueno, carrera muy interesante, donde bueno, finalmente Mathieu van der Poel conseguía la victoria y la tercera consecutiva, Impresionante, impresionante. ¿Tú te has parado a pensar que en el momento que pincha Mathieu van der Poel, si hubiese estado ahí Tadej Pogačar, ¿Tadej hubiese ganado? ¿Lo hubiese esperado? ¿Qué crees? Yo veía a Van der Poel muy superior, a Tadej durante toda la carrera, sobre todo, no sé, la cara a Mathieu nunca le ves sufrir. Y en cambio Tadej allí en esos momentos en el llano que le atacaba y tal, le veías que iba apurado, que no estaba cómodo, que no estaba en su terreno. No, pero yo creo que al final faltaba mucha carrera, por más que Tadej hubiese alcanzado cuando pinchó Mathieu, todavía quedaba carrera, quedaban sectores de pavé. Yo creo que si hubiesen ido los dos juntos se le hubiese complicado más a Mathieu para ganar la carrera que no una vez que ya estaban los dos separados y era uno contra uno, porque al final, al principio sí que fueron mucho tiempo parejitos y luego ahí empezó a perder, pero claro, yendo a rueda todo eso se minimiza y hubiese sido una carrera que se hubiese definido un poco más en los últimos tramos. En el futuro estoy seguro de que veremos otra batalla, ¿sí? En mujeres se compitió el día antes, el sábado, y Pauline Ferrand-Prévot se plantaba en el velódromo de Roubaix en solitario, consiguiendo su primera victoria en esta clásica y la verdad, es una corredora multidisciplinar, buena en todas las disciplinas y creo que sacó a relucir, ¿no?, esas habilidades y esa fuerza que la caracterizan. Sí, además, atacó en un momento que la carrera venía bastante revuelta, medio que la dejaron ir, nadie se preocupó demasiado por ella. Iba por delante Emma Nosgard, que ella la alcanzó y luego la soltó en uno de esos tramos de pavé. Así que nada, una carrera que estuvo interesante y donde, bueno, lamentablemente algunas corredoras sufrieron caídas, quedaron gente como Elisa Longo Borghini y otras favoritas de la carrera que no pudieron, disputar por la carrera, pero bueno, eso es Roubaix, al final Roubaix siempre así, hay que tener una pequeña cuota de suerte y bueno, hay años que no toca. Y tú lo sabes bien. Ahora vamos con la Vuelta al País Vasco con Leitz Zulia, que se disputó en sus 6 etapas. El primer día victoria de Schachmann en la contrarreloj, segundo día victoria de Caleb Ewan al sprint, suma otra victoria con el Ineos Grenadiers, y el tercer día hubo polémica porque ganaba Alex Aramburu, el corredor cogía la rotonda por un lado que en principio estaba indicado que no se podía, ganaba la etapa, lo descalificaban y luego le volvían a dar la etapa porque en el roadbook, en el libro de ruta, estaba señalizada que la ruta era por la derecha de la rotonda. Y mi pregunta es, ¿por qué no descalificaron a todo el resto? Porque lo cogieron por el lado que no era. Y según la UCI te dicen que tienes que saber el recorrido, que el ciclista está obligado a saber el recorrido. En ese caso, Alex se lo sabía y el resto no. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Bueno, lo bueno es que quedó todo en una anécdota, pero bueno, un tema más de la UCI para comentar y generar debate. Sí, y además que no sé por qué estaba señalizada esa rotonda por un solo lado, porque no tenía sentido, no estaba en un
en un punto donde realmente no tenía sentido entrar por un lado o por el otro, pero bueno, así son las cosas. Luego teníamos la cuarta etapa donde ganaba Joao Almeida. Luego la quinta era para Ben Hindley, que en solitario, Exhibition, realmente se fue a la fuga, de la fuga a la fuga, la fuga a la fuga, y finalmente llegó solo y no dejó opciones para nadie. Y la última etapa ganada por Joao Almeida nuevamente. Sí, y Enric Mas, que hacía una gran carrera, se vieron las imágenes pidiéndole a Joao Almeida si le dejaba ganar porque estaban colaborando, pero el portugués, mal socio, tenía allí y nada. Muy buena carrera de ambos, al final Enric también finalizaba en el podium, Joao Almeida se llevaba la general y Del Toro el maillot de mejor joven, ¿eh? Muy buena carrera también del mexicano. Sí, ahora seguimos con el Mundial de Gravel, que como sabían, o si no sabían, bueno, estaba un poco complicado ya que se iba a hacer en Niza y al final dijeron que no, que en Niza nada de Gravel, solo carretera, y entonces, bueno, se complicó la historia, pero por suerte consiguieron un sustituto a última hora. Sí, la ciudad neerlandesa de Limburg va a acoger los campeonatos del mundo de gravel que se celebrarán el 11 y 12 de octubre, así que Marianne Vos y Mathieu van der Poel, si participan, podrán luchar por renovar su arcoiris en casa. Sí, así que será interesante esta fecha también. Y veremos que, bueno, esta semana un poquito algunas carreras de fin de semana y ya luego tenemos el tríptico. Ya está aquí, y después del tríptico ya llega el Giro y que la temporada vuela, Sebas, la temporada vuela. Y si eres tú el que vuela y vuelas entrenando tanto bajo techo como fuera, esto te interesa porque Swift ha lanzado ahora una manera de seguir tu rendimiento para ver cómo vas evolucionando, poder analizar el estado de entrenamiento en el que estás, una actualización que mucha gente pedía y ya la tenéis aquí. Para aquellos que entrenáis en casa, pues os puede servir de ayuda, sobre todo para entender un poco más cómo estáis. Y ahora sí, nos vamos a la sección de comentarios. Por supuesto, como siempre, agradecer por todos los comentarios que dejan y nosotros intentamos responderlos a todos y lo antes posible, pero bueno, muchas veces se complica. Sí, empecemos con el primero, de Rolando, que nos dice: sería bueno que hablaran de los jerseys. Deberían tener más protección en zonas específicas para evitar lesiones en las caídas. Bueno, el tema de la protección ya lo hemos hablado muchas veces, es que al final el material no tiene la movilidad necesaria, produce una incomodidad en el ciclista. Son muchas horas, muchos días, entonces es complicado. En lo que sí hay muchas marcas que están trabajando es en los tejidos, sí. O sea, en buscar tejidos que sean bueno, más resistentes a cuando el ciclista se cae e intentar proteger un poco más. Incluso nosotros mismos lo hemos experimentado con ropa normal, por decir, que muchas veces se rompe y claro, al tener una camiseta interior o lo que sea, nos salva, ¿no? de que nos lastimemos demasiado. Así que nada, lo de llevar protecciones lo veo realmente incompatible, pero lo de los tejidos es un mundo aparte. Sí, está el dilema que ya tanto Agu como Cheondo lo utilizan, que sobre todo en las zonas que tienden más a tener abrasiones si te caes, sobre todo hombros y caderas, esa zona va más protegida, pero hablando con ciclistas que en competición lo han utilizado, sí que si hace mucho calor, no transpira tanto, es complicado. En Eurobike vimos también un tema de protecciones impresas en 3D, que sí, era para sobre todo mountain bike, pero lo llevaban en las camisetas que llevan los de descenso y así, y en el momento que se golpeaba eso se ponía duro y le dieron un premio de innovación. No sé si eso en un futuro se podría aplicar a la carretera, pero es que era muy grueso y al final no es cómodo, es peso y no es cómodo. Vamos con la siguiente, claro. Sebas, te la pregunto porque esta te gustará. ¿Existen las cubiertas de 18 todavía? Bueno, 19 cosas. Existen, pero si queda alguna que se haya producido hace ya tiempo. Realmente puede que encontremos algún tipo de esas cubiertas en una gama digamos, más recreativo, ni siquiera de ciclismo, ¿no? Sino que nosotros le llamamos las bicicletas de media carrera, de ese tipo que vienen con una cubierta con alambre, pero ya no encontramos marcas que, como no sé,
Michelin, Continental, Victoria, que sigan fabricando en esa medida. Por eso, si encontramos de algún revendedor que haya tenido, seguramente encontraremos, pero encontrar cubiertas nuevas de este tipo de marcas, no, complicadísimo. No. Vamos con la última pregunta, que es sobre tecnología que se utilizó en la París-Roubaix, y Alex nos dice: me pareció ver en la llanta de atrás de Pauline Ferrand hoy en la París-Roubaix un buje muy grande. ¿No era el sistema de inflado del que hablas? Sí, claro, en el sistema este hablábamos de los fracasos de París-Roubaix, fracasos entre comillas, ¿no? Al final, ya lo dije, ninguno es un fracaso total, al final todos aprenden, ¿no? del proceso y evolucionan, ¿no? Para desarrollar material. En este caso, este es el buje, el primero fue el Sculpt, creo algo así que se llamaba, Scoop, que se llamaba, que bueno, no resultó, luego llegó Gaba, que sí que funcionó, pero el problema fue que, por ejemplo, en la edición del año pasado, Wout van Aert decidió no utilizarlo, por lo que fuera, por peso, porque no creía, y terminó pinchando cuando venía solo con Mathieu Van der Poel. Este año, si nos fijamos, todos los corredores del Visma, tanto masculinos como femeninos, llevaban el sistema. Entonces, en ese caso fue un fracaso no tanto de la marca en sí como producto, sino digamos, del equipo, del corredor, no querer utilizarlo. Y además un producto que quizás, que un producto que es bueno, pues ya vimos como Marianne Vos ganó el Mundial de Gravel gracias a esto. Cambia mucho si los ciclistas lo usan o no lo usan, y si lo usa un ciclista de renombre o no lo usa. Puede ser que el producto sea muy bueno, pero si lo está anunciando el Visma que lo va a utilizar y luego Wout van Aert no lo usa, o Mathieu Van der Poel también lo va a usar y no lo usa, cambia la historia, cambia la percepción de la gente. Entonces, bueno, muchas veces es un fracaso indirecto, no en sí porque el producto no sea bueno, sino porque, bueno, los corredores a veces tienen sus preferencias y prefieren utilizar otro tipo de material. Y más este tipo de corredores, que no estamos hablando de un juvenil que acaba de pasar al campo profesional, no, estamos hablando de gente con mucho nombre. Claro, que y eso ahí está el tema. Que eso fue lo que pasó, por eso digo que el año pasado, si lo hubiese usado Van Aert, lo hubiese usado el sistema, le hubiese salvado y hubiese ganado la carrera, o por lo menos hubiese estado disputando el éxito. Hubiese cambiado. Sí. No hubiese salido. Unos meses más tarde, unos cuantos meses más tarde, fue cuando Marianne Vos gana el Mundial de Gravel gracias a que tenía ese sistema, porque pincha y, bueno, como tiene la posibilidad de poder inflarla, infló la rueda y pudo ganar. O sea, es así, cambia mucho cuando un corredor decide o no utilizarlo. Estar en el sitio exacto, en el momento exacto y con la persona exacta. Y hasta aquí. Y con la presión exacta. Y la presión exacta. Hasta aquí el programa de esta semana. Esperemos, como siempre, que hayáis disfrutado, y si os ha gustado, os agradecemos el pulgar hacia arriba y que os suscribáis. Sí, nos vemos la próxima. Chao.